En este video vamos a abordar los conceptos principales del texto Dinámicas sociales. La sociología es una disciplina que estudia la sociedad y nos permite reconocer las complejidades que definen la convivencia humana. También nos invita a reflexionar sobre las interacciones sociales que moldean cómo las personas se relacionan y organizan su convivencia. Es importante tener en cuenta que las interacciones y conclusiones obtenidas van a variar según la ideología de quienes realicen el estudio. Por ejemplo, si tomamos el enfoque de Wright Mills y su concepto de imaginación sociológica, podemos entender que la sociología tiene como objetivo ofrecer a los sujetos herramientas para que éstos puedan desarrollar interpretaciones lúcidas sobre la estructura social y la evolución de la sociedad, de modo que puedan decidir sobre su presente y su futuro. Estas interpretaciones lúcidas permiten a los sujetos reconocer situaciones socialmente inadecuadas que son necesarias modificar. A este proceso de análisis vamos a llamarlo diagnóstico social, y a las decisiones que tomemos para mejorar las condiciones políticas y económicas del conjunto social las vamos a llamar medicinas sociales. Las medicinas sociales son las decisiones que vamos a tomar en función, por un lado, de los conocimientos políticos, sociales, económicos, culturales con los que contamos, y por el otro, de nuestra ideología, o sea, del sistema de valores que nos rige. Giddens, en su libro Conceptos sociales de la sociología, define a la sociedad como el concepto usado para describir las relaciones sociales estructuradas y las instituciones en una comunidad amplia de personas que no puede reducirse a un conjunto o suma de individuos. Esta idea se puede relacionar con la comprensión de los sistemas sociales como sistemas biológicos, ya que la convivencia humana, que se basa en las necesidades físicas de reproducción y cuidado de la descendencia, condujo a los seres humanos a formar comunidades o clanes, donde la reproducción y crianza eran responsabilidades compartidas. Lo que hoy conocemos como familia inicialmente se formaba cuando miembros de los clanes se unían con otros grupos para hacer frente a las exigencias del entorno natural. De esta manera se establecieron las bases para la supervivencia del grupo y se generaron interacciones que les permitían lograr resultados que individualmente no habrían alcanzado. Este agrupamiento con el tiempo condujo al desarrollo de sistemas complejos de producción e intercambio, lo que permitió satisfacer las necesidades físicas básicas como alimentación y adaptación al entorno. Para facilitar esta interacción surgieron el lenguaje y la comunicación, que mediante gestos, palabras y señales se convirtieron en medios para compartir ideas y coordinar acciones. El segundo factor que contribuyó a la formación de comunidades fue el desarrollo de la capacidad de simbolizar y transmitir emociones, dos características fundamentales que nos distinguen de otras criaturas en el reino animal. La definición del sujeto como un ser simbólico surge de nuestra capacidad para representar y transmitir información, sentimientos y emociones a través de signos y símbolos. Esta caracterización se complementa con nuestra condición de seres afectivos, determinada por las particularidades de nuestro aparato psíquico y no simplemente por instintos básicos. Este contexto permitió el surgimiento de la ley del incesto, la cual, aunque ha evolucionado con el tiempo, prohíbe el intercambio sexual con ciertos miembros del grupo y marcó la transición del ser puramente animal al ser humano. Según Freud, la libido se convirtió en el motor del desarrollo cultural, ya que el establecimiento de una norma que regula el intercambio sexual, alejándolo del mero instinto, transformó la psiquis humana al dotarla de mayor imaginación y proyección. Esto también generó una transformación energética de las pulsiones. Esto permitió que los seres humanos desarrollaran la capacidad de dar forma a las ideas, logrando resultados que transformaron permanentemente su vida, como fueron la invención de la rueda, el manejo del fuego y la cocción de alimentos, entre muchas otras prácticas. Durkheim, pionero en el desarrollo de la sociología moderna, describe la evolución de las sociedades desde una solidaridad mecánica hacia una solidaridad orgánica. Plantea que las primeras sociedades organizadas por una solidaridad mecánica estaban compuestas por sujetos similares que compartían valores, creencias y modos de vida, y la división del trabajo era limitada. Con el tiempo, las sociedades evolucionaron hacia una solidaridad orgánica, donde la interdependencia entre los sujetos aumentó debido a una mayor especialización en las funciones y tareas. Esta diversificación de roles y la complejidad social llevaron a una mayor interconexión, donde cada sujeto dependía de otro para satisfacer sus necesidades. Para abordar la comprensión de las estructuras sociales, es esencial considerar tanto su configuración estática como su evolución a lo largo del tiempo. Esto implica reconocer una doble situación de la estructura: una sincrónica, que implica que la estructura está quieta, fija e inmóvil,
y otra diacrónica, que implica que la estructura está en movimiento. Al analizar la estructura en un corte sincrónico, podemos reconocer sus componentes individuales y sus conexiones, lo que nos permite comprender cómo y por qué funcionan de la manera que lo hacen, identificando configuraciones y patrones que definen la vida social en un momento determinado. Por otro lado, la perspectiva diacrónica es esencial para obtener una visión más completa y contextualizada. Este modo nos permite entender cómo la sociedad cumple su función a lo largo del tiempo, cómo se adapta y cómo se transforma. Según Pichon Rivière, médico psiquiátrica considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina, la relación entre la configuración del mundo interno del sujeto y la estructura social debe abordarse desde el concepto de vínculo. Para él, estas necesidades solo se satisfacen a través de las relaciones sociales y van a determinar los comportamientos de los sujetos. Además, este sujeto no es simplemente un sujeto relacionado, es un ser creado en una práctica, lo que significa que no hay nada en él que no sea resultado de la interacción con los grupos y clases sociales. Según su teoría, las necesidades básicas o primarias de los grupos humanos han permanecido inalteradas a lo largo del tiempo. Estas son la preservación de la especie, la alimentación y las necesidades físicas biológicas, la protección del grupo contra cambios ambientales o grupos sociales externos, la preservación, circulación y transmisión del conocimiento de generación en generación y la comunicación entre individuos, grupos y grupos sociales. A partir de este planteo podemos entender que las diferencias entre una sociedad y otra es consecuencia de cómo cada una aborda la satisfacción de estas necesidades básicas. Es decir, la forma de satisfacer dichas necesidades moldean la organización social. Jean-Jacques Rousseau sostenía que para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los miembros de una sociedad era necesario establecer un contrato social, un acuerdo ficticio pero conceptualmente significativo que sentará las bases de la autoridad política y la estructura social. Este contrato implicaba la necesidad de una asociación que defendiera y protegiera a cada persona, permitiendo que todos se unieran sin perder su libertad. Para la conformación de un contrato social era necesario, según él, que cada miembro se comprometa por completo, creando un grupo moral y colectivo que simboliza la unidad y la voluntad general. Podemos reconocer que el sujeto y la sociedad están en constante interacción a través de las necesidades humanas y las estructuras sociales. La idea de que el sujeto necesita y busca satisfacer esas necesidades mediante la colaboración colectiva se alinea con la noción de trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. La repetición, racionalización e institucionalización de estas prácticas resulta en la cristalización de patrones que conforman la estructura social. Estos patrones no solo reflejan la interacción entre las personas y sus necesidades, sino que también establecen las pautas y las relaciones que regulan la convivencia colectiva. Para comprender la esencia de las estructuras sociales es necesario primero comprender el concepto de estructura. Una estructura se puede definir como una unidad funcional, un conjunto de elementos conectados entre sí que operan de manera específica para realizar una función específica. Según la teoría de la estructuración de Giddens, la estructura se refiere a las reglas y pautas sociales que guían el comportamiento de los sujetos en la sociedad. Estas reglas y recursos limitan y posibilitan las acciones de las personas e incluyen patrones culturales, roles sociales y otras formas de organización social. Giddens complementa su teoría con el concepto de dualidad estructural, que describe la interacción entre la estructura y la agencia en la sociedad. La agencia se refiere a la capacidad de los sujetos para actuar dentro de este contexto social, tomando decisiones y llevando a cabo acciones que influyen en el curso de los acontecimientos sociales. Según Giddens, la estructura proporciona el contexto en el que los sujetos actúan. Sin embargo, las acciones de estos contribuyen a mantener, reproducir o transformar esa estructura. En otras palabras, las personas no son simplemente pasivas frente a las estructuras sociales, tienen la capacidad de influir en ellas a través de sus acciones. Esta perspectiva de la dualidad estructural nos permite comprender cómo se producen y mantienen las relaciones sociales y cómo se dan los cambios sociales. Giddens argumenta que tanto la estructura como la agencia son indispensables para explicar la dinámica social, y que es a través de la interacción entre ambas que se construye la realidad social. Para analizar las relaciones sociales, Giddens define dos dimensiones de análisis, una dimensión sintagmática y una dimensión paradigmática. La dimensión sintagmática hace referencia a la secuencia de eventos y acciones en el tiempo y el espacio,
Sugiere que las prácticas sociales se desarrollan en secuencias causales, donde una acción conduce a otra de manera lineal y continua. La dimensión paradigmática se refiere a la capacidad de los actores sociales para tomar decisiones y elegir entre diferentes alternativas. Giddens sostiene que los sujetos no son simplemente productos pasivos de las estructuras sociales, tienen la capacidad de reflexionar y tomar decisiones sobre sus acciones. Por lo tanto, en cualquier situación, los actores enfrentan diferentes opciones y deben elegir entre ellas. Los conceptos de dimensión sintagmática y dimensión paradigmática, junto con la idea de dualidad estructural, resaltan la interacción dinámica entre la estructura social y la agencia individual en la construcción, mantenimiento y modificación de la realidad social. Esta interacción demuestra cómo las estructuras sociales influyen en las acciones individuales, al mismo tiempo que las acciones individuales pueden afectar y transformar las estructuras sociales. Una parte importante del análisis de la estructura social es la relación establecida entre el sujeto y la sociedad. Para que esta relación sea posible, es necesario establecer un diálogo fluido con otros y colaborar en la construcción de interacciones sociales. De esta manera, la relación sujeto-sociedad se forma a partir del reconocimiento de las personas como entidades que se constituyen dentro de una estructura social. La reproducción social se presenta como el medio por el cual la estructura social se recrea continuamente, a pesar de su falta de presencia material. El sujeto, en su conjunto, transforma, modifica y reestructura gradualmente la sociedad de acuerdo con sus necesidades a través de un proceso anómico, que surge de conflictos, contradicciones y antagonismos entre individuos y grupos. La teoría de la anomia, desarrollada por Durkheim y retomada por Giddens, hace referencia a un estado de desequilibrio en el que no existen reglas claras que guíen las interacciones sociales. Este estado se produce cuando las tensiones y conflictos en la sociedad buscan nuevos modelos de interacción. Este proceso anómico actúa como un catalizador para la creación de nuevas pautas de interacción social. Al enfrentarse a este desorden normativo, el sujeto busca establecer nuevas formas de conexión y coexistencia que satisfagan sus necesidades individuales y se adapten a las demandas cambiantes de la sociedad. En este sentido, el proceso anómico representa un momento de transformación y adaptación social en respuesta a tensiones y desafíos emergentes. El orden social en una comunidad no surge de procesos biológicos ni se forma de manera natural, sino que se construye a través de la reproducción social, donde las instituciones crean una base que establece el orden social en un momento y lugar específico. Estas estructuras se componen de un sistema de valores comunes que actúan como normas socialmente aceptadas, consolidando patrones de comportamiento y juicio que trascienden la voluntad individual y configuran la realidad social. Las instituciones sociales no solo moldean al sujeto, sino que también ejercen un control social al organizar y estructurar las relaciones particulares en cada sociedad, limitando o guiando las actividades y comportamientos de sus miembros. La relación entre el sujeto y las instituciones no es unilateral. Mientras las instituciones moldean al sujeto al inculcar normas y valores, el sujeto transforma, modifica y reestructura las instituciones en respuesta a sus necesidades cambiantes a lo largo del tiempo, cuestionando las capacidades de éstas para abordar los problemas sociales. Esta dinámica bidireccional no solo respalda la teoría de Giddens, sino que es esencial para entender cómo la estructura social adquiere forma a través de la constante interacción entre los sujetos y sus instituciones. Se puede afirmar entonces que la relación entre la estructura social, el sujeto y las instituciones es mutuamente constitutiva, ya que la formación de instituciones, la influencia recíproca entre ellas y el sujeto y la transmisión de valores culturales contribuyen a la configuración dinámica de la estructura social. El sistema de relaciones e interacciones entre sujetos, instituciones y configuraciones sistémicas conforma la dinámica compleja de las sociedades humanas. La relación entre el sujeto y las instituciones se basa en cuatro sistemas fundamentales que consolidan la estructura social: el sistema cultural, político, económico y social. Aunque estos sistemas están presentes en todas las estructuras sociales, no todos poseen la misma importancia y siempre hay uno que ejerce una mayor influencia sobre los demás. Esta influencia se traduce en orientaciones, sentidos y tendencias que definen la configuración de dicha estructura. El tejido cultural de los colectivos sociales se ha desarrollado a lo largo de la historia a partir de los valores predominantes, las creencias religiosas y filosóficas, así como de la percepción de la naturaleza y lo sobrenatural. La configuración cultural depende de una interpretación colectiva de la identidad propia,
la visión de la historia social y las prioridades en conocimientos y tecnología. Las creencias y los valores se reflejan en la manera en que las sociedades desarrollan, almacenan, circulan y distribuyen su conocimiento, así como en la forma en que organizan las prioridades de una sociedad. Dentro del sistema cultural también se incluyen diferentes perspectivas sobre la relación humana con lo material y espiritual, las creencias sobre la igualdad o jerarquía entre pueblos y las diversas ideas sobre la sexualidad influenciadas por normas, tabúes religiosos y concepciones sobre la función reproductiva, entre otros aspectos. Toda agrupación humana tiene la necesidad de coordinar las actividades de sus miembros. En este sentido, ciertos individuos asumen responsabilidades específicas, mientras que otros desempeñan funciones distintas. Siempre existen obligaciones y responsabilidades que permiten mantener un orden fundamental junto con ciertos grados de libertad para su ejercicio. Este orden básico se sustenta en pautas, normas y leyes que regulan los comportamientos y establecen sanciones en caso de incumplimiento. Estas sanciones pueden variar desde la desaprobación hasta la aplicación de penas más severas por la comisión de infracciones o delitos tipificados en leyes y códigos regidos por el sistema legal. Estas formas de organización son diversas, y lo que puede considerarse una organización adecuada para algunas sociedades puede ser considerada inadecuada en otras. Sin embargo, es importante reconocer que en cualquier conjunto social se establece una concepción y distribución de responsabilidades, obligaciones, competencias y derechos. El sistema económico regula los procesos de producción, reproducción, circulación y distribución de los medios de producción, bienes materiales e inmateriales y servicios dentro de una estructura social específica. Esto se debe a que cada grupo social desarrolla métodos para asegurar su supervivencia, obtener alimentos, resguardar a sus miembros de condiciones climáticas adversas, construir hábitats adecuados, producir bienes y servicios, así como herramientas y tecnologías que permitan satisfacer sus necesidades. Al igual que se establecen responsabilidades, obligaciones y derechos para garantizar la convivencia, también se delimitan responsabilidades, obligaciones y derechos sobre las pertenencias. Cada sociedad define los límites de la pertenencia individual, grupal o colectiva sobre los productos del trabajo y conceptualiza la función predominante social o individual de estos productos. Esta conceptualización y delimitación de la pertenencia es lo que comúnmente denominamos propiedad. En este contexto, también se establece un orden preciso sobre qué cosas pueden ser apropiadas de forma individual, convirtiéndolas en propiedad privada, y qué cosas se consideran pertenencias del conjunto social. Esta organización explica la necesidad de formas de intercambio y transacción de los bienes producidos, así como las necesidades de sistemas de valorización y equivalencia para facilitar el intercambio. El valor de los objetos y procesos generados por el ser humano surge de diversas consideraciones, como la función que cumplen, la simbología que asumen en la sociedad, su importancia relativa y el vínculo emocional con quien los produce o los requiere. Los mecanismos de intercambio y los procesos de valorización varían en cada sociedad, al igual que los medios, procesos y sistemas de producción, lo que consolida las características del sistema económico. El sistema social de cada sociedad es único y se desarrolla a partir de las relaciones y tratos entre sus miembros. Los sujetos que forman parte de ella establecen formas particulares de socializar, experimentan estilos de vida distintivos y definen diversas maneras de vincularse afectivamente. Además, el sistema social establece modos específicos de interacción entre géneros y edades diferentes, entre pares y entre distintos roles, estatus o posiciones en la organización social. Todo esto configura las costumbres, pautas y normas de convivencia, que junto con los códigos compartidos facilitan la interacción diaria y definen el tipo de sociedad que se construye. En esta sociedad, los modelos de actitudes y conductas consolidan los vínculos reales entre los sujetos, constituyendo así el sistema social. La universidad como institución educativa tiene la tarea no solo de impartir conocimientos técnicos, sino también de fomentar una visión crítica y una comprensión profunda del entorno social. Reflexionar sobre su formación como miembro de la sociedad y comprender la dinámica social es una herramienta importante para que los profesionales del diseño aborden sus roles de manera responsable y contribuyan activamente a la mejora y transformación de la sociedad.
En este escenario, el curso de Sociología aplicada al diseño propone reflexionar sobre cómo una persona se integra a la sociedad, cómo contribuye a su creación y transformación y cómo a su vez es moldeada por su entorno social. Esta perspectiva es fundamental para que los futuros profesionales del diseño comprendan a través de un análisis crítico la complejidad de su papel y la influencia que pueden ejercer en la configuración de la sociedad, tomando conciencia de que su labor va más allá de la mera creación estética y funcional de productos o soluciones, ya que también son agentes de cambio social y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de responder a los desafíos planteados por las necesidades sociales con soluciones significativas y sostenibles. Por último, vamos a realizar un repaso sobre los temas principales que vimos de este texto. Realizamos una introducción a la sociología, entendiendo cuál es su rol en la sociedad y las herramientas que nos brinda para poder interpretar el contexto social, desde la realización de diagnósticos sociales hasta la aplicación de medicinas sociales. Abordamos la relación entre la sociología y la sociedad. Repasamos la formación de los primeros conjuntos sociales, el concepto del sujeto como ser simbólico, la ley del incesto y la evolución de las sociedades, de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Reflexionamos sobre la comprensión de la estructura social y el análisis sincrónico y diacrónico que se puede hacer de la misma. Analizamos el concepto de necesidades sociales desde la visión de Pichon-Rivière y el concepto del ser humano como un ser de necesidades y la visión de Jean-Jacques Rousseau a partir del contrato social. Definimos la conformación de la estructura social a partir de la teoría de la estructuración, la dualidad estructural y la dimensión sintagmática y paradigmática. Analizamos el rol del sujeto, las instituciones y los 4 sistemas de la estructura social: el sistema cultural, político, económico y social.